La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Queridos televidentes, la Iglesia Roca de Luz Eterna se complace el estar con ustedes a través de este medio para invitarlos también a los servicios de los días miércoles. Los días miércoles tenemos estudio intensivo parecido como el que usted está escuchando en la televisión. Lo damos con todos los detalles necesarios, los estudios bíblicos, para que usted se prepare y llegue a ser un poderoso líder preparado para toda contingencia. Además, le invitamos a los servicios del día viernes a las 7:30, los domingos por la mañana de 10 en adelante. Tenemos un poderoso devocional donde la gloria de Dios siempre es derramada sobre nuestras vidas. Y después continuamos con el estudio para adultos, para jóvenes y para niños. Tenemos el cuidado para los chamacos. Y a las 4 de la tarde de los domingos oramos por todas las peticiones que la gente trae. Y además tenemos el servicio poderoso de las 5 de la tarde en adelante. Véngase a gozarse en cualquiera de estos servicios. Será un placer tenerles. En su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero que usted está escuchando, le invitamos a ir a las Santas Escrituras. En el pasaje 15 del capítulo 14 del libro de Romanos, nos dice el apóstol Pablo: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En otras palabras, nadie se condena por comer carne o comer legumbres. Nadie se critique por esas cosas, ni por guardar el día o no lo guarda. Nadie lo critique, nadie lo juzgue. Es lo que nos enseña en esta interesante carta el apóstol Pablo en este capítulo 14. Entonces, vale más sacrificar mis derechos, vale más andar conforme al amor. De eso trataré hoy en el estudio. Es una lástima, queridos televidentes, que entre el pueblo de Dios hayan tantas personas que se presentan como cristianos, aún entre los líderes de la iglesia, y que persisten en reclamar sus derechos a expensas de otros hermanos más débiles. Pablo nos exhorta a no dejar que una cosa tan insignificante como la comida llegue a echar a perder a un hermano. Vale más el amor que esa comida o que cualquier otra actividad que podríamos participar haciendo uso de nuestras prerrogativas. Según el versículo 15, entonces Cristo amó tanto a ese hermano débil que murió por él. Estoy dispuesto a dejar que una acción sin mayor importancia cause la caída de una persona que mi Señor ama tanto. La palabra perderse que Pablo utiliza no se refiere a la pérdida de la salvación, sino más bien es como echar a perder. Se arruina lo que Dios está haciendo en esa interesante vida. Se le hace un gran daño si nos obstinamos en nuestros derechos. Al andar así,
ya no andamos conforme al amor. La conclusión de este aspecto de la discusión es que no debemos permitir que nuestra persistencia en hacer algo desacredite lo mismo que consideramos bueno. Lo bueno en este caso podría ser la actividad en sí o la libertad que tenemos a ser salvos por la preciosa fe en Cristo Jesús. En cualquier caso, la relación pertinaz de nuestro derecho a hacerlo produce difamación de lo que es bueno. Sería mejor andar en amor, de tal manera que Dios sea glorificado por causa de la búsqueda del bien del otro, según vemos en el versículo 16. Por eso Pablo nos enseña: no sea pues que vituperados vuestro bien, no sea pues vituperado vuestro bien. Vuestro bien tiene que permanecer, no tiene que ser pisoteado. Buscar paz y edificación es el gran consuelo y el gran consejo que nos da las Santas Escrituras en Romanos capítulo 14, versos 17 al 19. Por lo tanto, nos dice la palabra: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. El reino de Dios es justicia. El reino de Dios es paz. El reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Así viviremos en paz, en armonía, tranquilos, gozosos, felices en Cristo Jesús. Si pensamos dedicarnos a conseguir algo, lo único que vale la pena buscar es el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura, dice Jesús, nuestro Salvador eterno. En Mateo capítulo 6, verso 33. Al buscarlo, nos damos cuenta de cuán poca importancia tienen las otras cosas. Ni la comida, ni la bebida, ni cualquier otra actividad es tan importante. Tales cosas no son la esencia del reino de Dios. Es mejor ir en busca del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es la esencia del reino que debemos perseguir? Pablo identifica tres de los elementos fundamentales que componen el reino, que es justicia, paz y gozo. Se nota que los tres resultan de buena relación con otras personas. Estos tres rinden mucho más fruto que la lucha por afirmar nuestros derechos. Veas el verso 17, lo que dice Pablo: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu. Si pensamos luchar por algo, sería mucho mejor hacerlo por estas tres características. Quien se dedica a servir a Cristo de esta manera puede estar seguro de agradar a Dios y de ser aprobado por los hombres, según el verso 18. Por eso, quienes hemos recibido tan grande salvación por medio de la fe, debemos buscar lo que contribuye a la paz, lo que contribuye a la edificación del pueblo de Dios. Nuestra primera prioridad debe de ser el bienestar de nuestros hermanos en Cristo, no la defensa de nuestros derechos. Y ahí está el problema de muchos. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, busquemos la paz y la edificación mutua. Entonces, si hacemos esto, estamos en lo correcto. No destruir la obra de Dios.
La obra de Dios es cada creyente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no debemos dañarnos los unos a los otros. Debemos ayudarnos a restaurarnos, a fortalecernos, a consolarnos, a vivificarnos en el Señor, orar los unos por los otros, pero no a estropearnos. No tenemos que destruir la obra de Dios en la vida de otra persona. Debemos estar encantados de nuestros hermanos en Cristo. Hay personas que me llaman y me dicen: pastor, ¿y usted por qué no predica contra aquel pastor, contra aquella iglesia? Es que Dios no me ha llamado a destruir, sino a edificar, a restaurar, a consolar a través de las Santas Escrituras. Entonces tenemos que seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Romanos capítulo 14, versos 20 y 21, el Espíritu de Dios, usando a Pablo, dice claramente: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es el consejo santo del Espíritu de Dios para nuestras vidas a través de esta carta. Es decir, Pablo está dispuesto a reconocer que la comida que quería comer era buena. Todas las cosas son buenas porque Dios las hizo. Sin embargo, no está dispuesto a aceptar que sea bueno pelear por cualquier actividad de esta índole a expensas de un hermano. Ninguna comida vale tanto. Por lo tanto, insiste en que no destruyan la obra de Dios en la vida de otras personas solo por seguir gozando de su derecho de comerlo, ni por ningún otro motivo semejante a este. Aunque la comida es buena, es malo que al comerla el cristiano provoque la caída de otro hermano, según el verso 20. En su conclusión a este segundo principio, Pablo hace una declaración universal que se extiende mucho más allá del problema de la comida que quiere resolver en este pasaje. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Verso 21 de Romanos 14. Si comer cierta carne ofende a tu hermano, no la coma. Si beber vino ofende a tu hermano, no lo bebas. En cualquier otra actividad de la vida, si lo que hace sirve para provocar la caída de un hermano en Cristo, no lo haga. Ninguna de nuestras acciones vale más que el bienestar del pueblo de Dios. Debemos procurar lo que contribuye a la verdad, a la edificación de los demás, antes que afirmar nuestros derechos. Un voto digno de memorizar: no haré nada que pueda hacer caer a mi hermano. Una vez más, un voto digno de memorizar: no haré nada que pueda hacer caer a mi hermano. Es decir, no debo de ser piedra de tropiezo para ninguno de mis hermanos. El propósito entonces de la libertad se ve expreso en el capítulo 14, verso 22 al verso 6 del capítulo 15. Es decir, desde el capítulo 14, verso 22 al capítulo 15, verso 6. Todos esos pasajes nos hablan del propósito de la libertad que debemos vivir los cristianos. La salvación por fe nos ha librado de la esclavitud del pecado y de las exigencias de la ley. Ni el pecado ni la ley tienen dominio sobre nosotros, dice Pablo en Romanos 6:14.
porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Además, tenemos libertad porque estamos en Cristo. Él ha pagado el precio necesario para libertarnos. Es la gran enseñanza en Gálatas capítulo 4, verso 31 en adelante. Entonces, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice Pablo. Entonces, el concepto que tienen muchas personas es que al tener libertad, nadie nos puede decir lo que debemos hacer. Podemos hacer lo que se nos antoje. ¿Será cierto este concepto en relación con la libertad que Cristo nos ha dado? En repetidas ocasiones, a través de la palabra de Dios, se nos indica que la libertad de que gozamos no es para hacer lo que queremos, es para servir a Dios en primer lugar. Según Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, esa libertad que tenemos en Cristo es para servir a Dios, no para andar en libertinaje. Es para servir a Dios en primer lugar y para servir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. No debemos nunca ser un pretexto para satisfacer nuestros gustos, sino una oportunidad para servir a otros. Debemos servirnos con amor, debemos amarnos y debemos servirnos, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es decir, en relación con las actividades dudosas, Pablo ha declarado que tenemos libertad para participar en ellas con tal de que no provoquemos la caída de otros hermanos. Nadie tiene derecho de juzgarnos en cuanto a lo que hacemos. Sin embargo, esta libertad de elegir lo que queremos hacer en tales casos no se nos ha dado para que hagamos cualquier cosa que nos ocurra. Nuestra libertad tiene propósitos definidos por Dios que no debemos pasar por alto. Tenemos esta libertad para que sirvamos a Dios con conciencia, pero limpia, no con la conciencia sucia. ¿Tenéis fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice en Romanos capítulo 14, versos 22 y 23. Por lo tanto, para que glorifique a Dios, es interesante entonces hacerlo con todo el corazón. Es tan interesante servir a Dios con todo el corazón. Ahora, en Romanos capítulo 15, verso 1 al 6. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no estar peleando con los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación ciertamente se extiende en el favor nuestro,
según vemos en las Santas Escrituras. Según contemplamos en el capítulo 15, verso 5. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la conciencia libre de culpa debe de estar todo el tiempo en nosotros. Recalco, la conciencia libre de culpa tiene que estar en nosotros. Según Romanos capítulo 14, versos 22 y 23. Es decir, debemos estar seguros de que nuestra conciencia está limpia ante Dios. Estamos contentos al saber que andamos en comunión con Dios y que nuestra vida le agrada. Al tener la conciencia limpia y entrar en la presencia de Dios con toda confianza, gozamos de una gran felicidad. Así que esta prueba debe de ser una de las más importantes al tratar de decir qué debemos hacer. No debemos hacer nada que nos provoque duda o que deje intranquila nuestra conciencia. Algunas actividades serán pecado para nosotros, aunque tal vez no lo sean para otros. Pero no haremos aquello que no podemos hacer con confianza delante de Dios. Esta enseñanza sugiere otro principio más, por lo que es una espada de dos filos. La pregunta y su conclusión son semejantes a las enseñanzas de 1 de Corintios capítulo 8, verso 1 al 7. Todos tenemos ciertos conocimientos, pero este solo puede servir para envanecernos. El amor vale más que el conocimiento personal que tenemos en cuanto al asunto que se trata, porque el amor edifica, busca el bienestar del otro. Entonces eso debemos practicar. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Al nivel personal, cada uno debe de vivir de tal manera que esté seguro de agradar a Dios. Esta clase de vida se basa en la fe que Él nos ha dado. Sin embargo, este nivel no representa todo el cuadro. Tenemos que considerar también el bienestar de los demás. Por eso, si estoy seguro de que Dios no está contra lo que hago, puedo estar contento de mi relación personal con Él. No obstante, es mejor mantener dentro de mí ese conocimiento con el fin de no poner tropiezo a mi hermano en Cristo. Como se observó en la sección anterior que estuve mencionando, aun cuando lo que hacemos sea bueno en sí, debemos evitarlo si hace daño a otros. No debemos hacer nada que provoque a caer al hermano. Si otro nos hubiera ciertamente haciendo algo que considera malo, lo imitará por causa de nuestro ejemplo. Para él sería pecado ciertamente. No debemos hacer nada que provoque caer al hermano en Cristo Jesús. Si otro nos viera haciendo algo que considere malo y lo imitara por causa de nuestro mal ejemplo, para él sería pecado, porque no lo puede hacer con fe. En ese caso, lo que puede ser bueno para nosotros motiva al otro a pecar. Así nuestro bien se convierte en mal para él. Según vemos en los versículos 14 al 16 de Romanos 14 y 1 de Corintios capítulo 8, versos 10 y 11. En conclusión, queridos televidentes, es necesario no servir de tropiezo a nadie. Es necesario andar en nuestra libertad con el propósito de practicar justicia, andar en paz y
vivir gozosos, llenos del Espíritu de Dios y también amando a nuestros hermanos sin causarles daño en ningún momento. Entonces, a esto se refiere las Santas Escrituras. Esta alternativa motiva a Pablo a concluir que no hará nada que pueda hacer caer al hermano. Esa tiene que ser su meta y mi meta. No hacer daño a nadie. A nadie. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en esa persona. Dios es el propietario, como lo es de mi propia vida, como lo es para la suya propia. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.